También a funcionarios del ICBF, a la directora, quien tuve la ocasión de comunicarme con ella el día de ayer en horas de la tarde, quien me manifestó su intención de asistir el día de hoy. Desafortunadamente me comunican hoy que no llega a la audiencia, tiene una calamidad personal con su señor padre, así me lo manifestó el día de ayer, con unos exámenes, ¿cierto?, debido a una situación de salud un poco complicada. Entendemos la situación y pues rogamos porque la salud de su señor padre mejore y logre pues la tranquilidad que se requiere, pero ya ha delegado, podría decirlo así, a toda la dirección general del ICBF y nos están acompañando hoy en cabeza de la doctora. La doctora Ana María Ferguson, que es la directora de protección, ¿sí? Y la doctora Karen Audine, que es la directora de primera infancia del ICBF. De la misma manera hemos invitado a la Procuraduría General de la Nación y el señor procurador ha delegado a la doctora Ilva Miriam Hoyos, quien pues será presente en el transcurso de la audiencia. Me informan que en 15 minutos estará la doctora Ilva Miriam Hoyos. Ella es la procuradora delegada para la Defensoría para los Derechos de la Infancia en Colombia. Hemos invitado también a la Defensoría del Pueblo, quien ha delegado a la doctora Susana Rodríguez Caro, quien es la defensora delegada para la defensa de los derechos de la mujer. De la misma manera, invitamos también a la Contraloría General de la República, quien ha delegado el señor Contralor a la doctora Susana Rodríguez Caro, quien es la Contralora delegada para el sector social. Entonces, estando presentes los funcionarios, vamos a dar entonces inicio a la audiencia, no sin antes saludar a todos los colombianos y colombianas quienes nos acompañan en este momento. Nos informan que ya tenemos transmisión en directo, muy importante que lo hayamos logrado. Agradezco el esfuerzo del Canal Congreso pues por haber dispuesto la logística desde un auditorio donde se tenía pensado iniciar esta audiencia. Entonces agradecemos a los funcionarios del Canal Congreso pues por el acompañamiento y lograr esta transmisión en directo. Hemos dicho entonces que este tema del ICBF y la situación de los niños y niñas de Colombia hace parte de una enorme preocupación que tenemos desde hace muchos años. Yo debo advertir con toda la sinceridad y con todo el corazón en la mano que el ICBF hace parte también integral de lo que fue mi formación como niño y yo no me cansaré de decirlo. Gracias al ICBF yo pude hacer mi primaria en un hogar infantil del ICBF, y ese hogar infantil en esa época, hace muchos años, no lo voy a decir hoy acá, pero ese hogar infantil interactuaba con las madres comunitarias e interactuaba también con los padres de familia, y gracias a ese hogar del ICBF, pues logré yo terminar mi primaria y recibir unos valores y recibir también un proceso de atención y de protección que desafortunadamente por las condiciones y en el sector o en el barrio donde yo vivía en la ciudad de Cali, fue justamente este programa del ICBF el que me permitió adelantar mi primaria y posteriormente avanzar pues en mi desarrollo, en mi vida profesional, en secundaria, en mi vida universitaria. Pero tengo que reafirmar que este tema del ICBF lo conozco de manera personal y de manera indelegable. Así que es un tema pues que quiero presentarlo porque me duele y porque además de esto tengo toda la responsabilidad y todo el compromiso para hacerlo. Esta presentación, que voy a tratar de hacerla muy rápida, tiene dos ejes fundamentales. Lo primero es la estrategia de cero a siempre o negocio privado, como lo hemos denominado, y segundo, la situación laboral de los trabajadores y las trabajadoras de los hogares infantiles y
de los hogares de bienestar familiar. Para esto es muy importante que en el desarrollo de la presentación, pues obviamente se van a ver involucrados los niños y las niñas de nuestro país, a efectos de entender que la suerte que corren los trabajadores y las trabajadoras del ICBF, pues obviamente es la suerte que corren los niños y las niñas de Colombia. O sea, no podemos nosotros, por un lado, pretender que la situación de las trabajadoras, la situación de los funcionarios, no tiene nada que ver con los niños y las niñas, no, todo lo contrario. O sea, si el tema no lo entendemos como una responsabilidad integral por parte del ICBF, pues obviamente van a permanecer los distintos problemas que hoy se presentan y que voy a presentarle al país y que voy a presentarle al Estado colombiano. Estrategia de cero a siempre, un negocio privado, nos hacemos la pregunta. Y esta pregunta la hacemos porque tenemos que volver a los antecedentes cuando llegó la estrategia de cero a siempre al país hace 4 años. Esta discusión de cero a siempre nosotros la advertimos y nosotros dijimos, miren, nosotros para la época tenemos una información de UNICEF y tenemos una información de la Universidad de los Andes sobre los niños en vulnerabilidad en el país. Para esa época el número era cercano a los 4.600.000 niños en condición de vulnerabilidad en Colombia. 4.600.000 niños que estaban en situación de alto riesgo, 4.600.000 niños que en su mayoría no eran atendidos por nadie, y que en esa discusión, cuando la planteamos en su momento, pues entramos a la discusión con el ICBF y el ICBF nos manifestó, y en documentos que reposan en nuestro archivo y en el expediente que nosotros llevamos para este caso del ICBF, pues entendíamos que casi 2.100.000 niños estaban bajo el control o bajo la protección del ICBF a través de los distintos programas. Teníamos una discusión enorme en relación a ese tema porque se nos estaban quedando 2.300.000 niños por fuera. O sea, si el ICBF en ese momento tenía a 2.100.000 niños o 2 millones de niños bajo el amparo de los programas del ICBF, pues teníamos un grupo de más de 2 millones de niños que seguían en condición de vulnerabilidad y en alto riesgo. Y entonces ahí era donde nosotros discutíamos la estrategia de cero a siempre, y los debates no nos dejan mentir, las audiencias y las distintas discusiones. Nosotros dijimos, si los programas del ICBF vienen funcionando bien, ¿para qué los van a intervenir? Si los programas del ICBF vienen funcionando en protección a los niños, y como lo han dicho los distintos estudios bien, ¿para qué nosotros atravesamos la estrategia de cero a siempre para afectar o dañar algo que ya viene funcionando bien y que lleva más de 30 y 40 años, no solamente con los hogares atendidos por las madres, sino los hogares infantiles que llevan más de 40 años? Entonces dijimos, ¿para qué atravesamos la estrategia de cero a siempre a un programa? Lo que tenemos que hacer, y fue la propuesta desde el inicio cuando llegó cero a siempre, es mejorar las condiciones de los programas actuales, y cero a siempre que se vaya a buscar los 2.500.000 niños que no tienen ningún tipo de protección. Ese siempre fue el argumento que sostuvimos, no solamente desde el Congreso, y pienso que los funcionarios del ICBF no nos dejan mentir. Nosotros decíamos, generemos un esfuerzo de Estado, que con este programa cero a siempre vamos por los niños que hoy no tienen ningún tipo de protección, y por los niños y niñas que están por fuera de los programas. Desafortunadamente, el Estado y el gobierno cogió por la más fácil, ¿sí? Y lo advertimos. Entonces, ¿la más fácil cuál era? Ya se tenía el registro, se tenían los hogares comunitarios con los niños, con las madres organizadas, y entonces la estrategia cero a siempre decidió de manera integral ir por esos hogares o ir por esos niños que ya estaban en los programas del ICBF, y ahí fue donde se empezó a armar todo el caos. ¿Y por qué decimos que se empezó a armar todo el caos? Porque esto nos va a llevar ¿a qué? No solamente a la situación difícil que hoy se presenta en cada uno de los hogares de Colombia, sino a un escenario. Señora Procuradora, le damos la bienvenida, doctora Albanidia, le damos la bienvenida a la Procuradora Delegada para Infancia, señor Procurador. Ahí es donde se presenta uno de los graves problemas que nos está generando un escenario de discriminación dentro del ICBF con los niños y niñas de Colombia, que lo vamos a probar a lo largo y ancho de la discusión. ¿Ese escenario a qué nos llevó? Nos llevó a algo que nosotros preveíamos. Cuando sale cero a siempre, nos informan que los hogares del ICBF se acaban, porque esa fue la primera
O sea, esa fue la primera respuesta que nos dieron. Los hogares de ICB se acaban porque viene la estrategia Ahora Siempre, que es una atención integral de los niños y las niñas, y entonces lo que vamos a hacer es que en el primer año y en el segundo año salen 40.000 madres del ICBF, en el segundo año salen el resto, porque aquí solamente vamos a trabajar con Cero a Siempre. Cuando se vino eso, nosotros iniciamos obviamente un escenario de defensa y de protección de los hogares tradicionales, y es donde logramos ya entonces un escenario de discusión con el ICBF. Bueno, metámonos a discutir si vale la pena acabar con los hogares o no. Finalmente se logra detener este proceso en un escenario amplio de discusión con todas las madres del ICBF, y logramos entonces en ese esfuerzo mantener los hogares del ICBF. Pues obviamente lo que se buscaba al mantener los hogares era la propuesta inicial, que no se afectaran los hogares que ya venían, ¿cierto?, en el proceso, ni tampoco se afectaran los hogares infantiles, porque acuérdense muy bien, y perdónenme que haga tanta historia, salieron unos lineamientos, unos estándares absolutamente incumplibles. Entonces, por ejemplo, le decían a las madres: usted tiene que tener, ¿cierto?, casi que un edificio, usted tiene que tener un espacio de recreo, usted tiene que tener unos salones en unas condiciones, los tableros, en fin, toda una infraestructura que es absolutamente imposible de cumplir en una casa de estrato 1 y de estrato 2. Pues porque si tuvieran los recursos para acondicionar una casa con los estándares que exigían en la época, con los lineamientos, pues no estaría en estrato 1, sino que estaría por ahí en estrato 5 y 6, y allá sí se podría exigir esos lineamientos. Y los mismos lineamientos los aplicaron para los hogares infantiles. Entonces le dijeron: los hogares infantiles, ustedes tienen que tener tantos metros cuadrados en los hogares infantiles, tienen que tener tantos salones, tienen que tener una cocina dotada de unas condiciones especiales, bueno, en fin, una cantidad de requisitos que finalmente no se podían cumplir porque el desarrollo de los programas del ICBF en estos últimos 25 y 30 años pues no daba para que se hicieran. Tal fue la advertencia que nosotros hicimos, que está ocurriendo lo siguiente. En el 2013, que llega ya de fondo, 2012, la estrategia Cero a Siempre, nosotros le preguntamos al ICBF: bueno, ¿cuántas madres salieron de los programas del ICBF? Entonces la información que nos entregó el ICBF fue aunque el número puede ser mayor. Y este es un informe que tenemos que tenerlo a la mano, porque ese informe que nosotros tenemos allí, con el aumento del programa Cero a Siempre, pues generó una expulsión de más de 18.000 madres de los programas del ICBF. O sea, de 80.000 madres, que más o menos era el censo que se tenía para la época, producto de la estrategia Cero a Siempre hasta el día de hoy, han salido casi 18.000 madres del ICBF. Y cuando digo salieron del ICBF, porque Bienestar Familiar me dice: nosotros no sabemos a dónde se fueron. Muchas de ellas se fueron a los CDIs. Pero el ICBF llegó hasta allí. O sea, el ICBF dijo: listo, salieron las 17.000 madres, pero las 17.000 madres hoy no sabemos dónde están. Pero la información que nosotros tenemos es que las madres transitaron, que fue la denominación que les dieron, deben de transitar a Cero a Siempre. Entonces las madres transitaron a Cero a Siempre, pero cuando llegaron a los CDI después expulsaron a las madres, y las madres quedaron a su suerte. Entonces tenemos una cifra cercana a las 18.000 mujeres en menos de 3 años que salieron del ICBF, que estaban bajo su responsabilidad y que fueron transitadas a los CDIs o que fueron transitadas a los operadores privados que entraron a asumir esa responsabilidad. Entonces, esa información nosotros la tenemos muy bien registrada, y tenemos el número de madres que fueron saliendo año a año, producto de una información naturalmente que nos entrega el ICBF. O sea, esta información no la hemos construido nosotros, es una información que nos entrega el ICBF. Entonces tenemos, señora Procuradora y señora Defensora del Pueblo, casi 18.000 mujeres que salieron de los programas que no sabemos dónde están ahora. O sea, el ICBF no sabe cuántas están en los CDIs, el ICBF no sabe cuántas están en los operadores. ¿Y por qué quiero hacer esa pregunta? Pues porque estas mujeres se fueron después de 25 años de servicio, se fueron después de 20 años de servicio, de 15 años de servicio. Y son mujeres, muchas de ellas, con edad superior a los 50 años. Inclusive tenemos casos, vamos a registrar algunos de ellos, de compañeras madres que transitaron a los CDIs, fueron sacadas y posteriormente murieron, sin un solo derecho y sin una condición. Entonces son temas pues que nosotros queremos traer a lo largo y ancho de esta discusión. Perdón, señora Procuradora, que la moleste allí con este tema.
Este tema, obviamente, si se da en el tema de madres que transitaron a los CDIs, pues también entonces nosotros tenemos ubicado aquí el número de niños que también transitaron a los CDIs. Entonces, aquí es donde está la discusión que nosotros hacíamos desde el inicio. Hombre, cero a siempre, que se utilice para atender los niños nuevos de los programas, no afectemos los programas actuales. O sea, si ustedes ya tienen, acuérdese procuradora en esos debates que hacíamos, si ustedes ya tienen 2 millones de niños protegidos y tenemos 2 millones que no aparecen por ninguna parte en protección del Estado, ¿por qué Cero a Siempre no se dedica a buscar esos niños a lo largo y ancho del país para brindarles protección? No, pues la estrategia Cero a Siempre se dirigió a los programas ya existentes, o sea, donde estaba ya el tema ubicado, o sea, donde ya se tenía la certeza de que esos niños estaban bajo el cuidado y la protección del Estado, o sea, no tiene sentido el esfuerzo del Estado, además a unos costos 2 veces o 3 veces mayor al que tenían ya los programas del ICBF, como lo vamos a demostrar más adelante. Entonces, no solamente intervinieron los programas existentes, sino que los costos se triplicaron. En muchos casos 4 veces el valor de lo que cuesta atender un niño por parte de las madres o los programas del ICBF. Entonces, miren ustedes el número de niños, por ejemplo, que salieron o que transitaron, porque aquí no solamente transitaron las madres, sino que transitaron con niños y todo. Entonces aquí transitaron a las madres, pero también transitaron a los niños. Entonces, ese tránsito en estos últimos 3 años significó en los hogares comunitarios FAMI un número de 116,000 niños que transitaron a los CDIs. Y el número de hogares comunitarios de niños que transitaron está cercano a los 165,000 niños que transitaron a los programas de CDI. ¿Por qué digo yo en el título de esta primera parte de que esto es un negocio? Pues porque finalmente los CDI son un negocio. ¿Y son un negocio de quién? Pues de los operadores privados. Operadores privados que les entregan todo, les entregan edificio, les entregan infraestructura y les entregan recursos para que sostengan pues toda su estructura administrativa, su planta de personal, y para que sostengan esto, pues así cualquiera. O sea, esto es un negocio por donde usted lo mire absolutamente rentable. Y no solamente eso, como lo vamos a mostrar más adelante, sino que les pagan servicios públicos, les pagan deterioro de las sedes, en fin, una cantidad de cosas que uno no se explica. Entonces, aquí debo significar que casi 300,000 niños transitaron conjuntamente con las madres al programa Cero a Siempre. Entonces, claro, esto es un negocio montado, que les entregaron el edificio, les entregaron la infraestructura, les entregaron las condiciones, les entregaron la plata, pero además de eso les entregaron ¿qué? Los niños. Y no solamente los niños, también les entregaron las trabajadoras. Y nos encontramos con un problema de las trabajadoras, es que cuando llegaron allá, no, como usted no tiene carrera profesional, como usted no tiene ninguna pedagogía, como usted no tiene bachillerato, y como usted no es profesional, entonces usted va a servicios varios. Entonces a usted le toca que ir o a la cocina, o a usted le toca que hacer las labores de aseo, o sea, labores de cocina no, o sea, ¿qué quiero decirlo yo? O sea, una labor de alguien que trabaja en la cocina, pues yo no la voy tampoco a rechazar ni estigmatizar. Pero si una madre venía en su labor pedagógica, en su labor de construcción y de protección de los niños de más de 25 años, pues cómo sacan a esa madre de esa actividad y la llevan a hacer alimentos o a barrer y a trapear cuando la madre ya venía en otra función. La madre hacía eso en los hogares infantiles, pero más que hacer eso, su labor fundamental era amar y cuidar a los niños que tenían bajo su custodia y bajo su cuidado. Entonces llevaron a las madres, a más de 17,000, 18,000 a los CDIs a hacer eso. Entonces claro, y las llevaron engañadas además, porque en esa discusión primero era obligatorio y después pasó a ser voluntario. Entonces los CDI les decían, no, vénganse para acá, que aquí tienen contrato de trabajo, tienen salario mínimo, vengan para aquí, tienen de todo. Pues sí, tenían de todo entre comillas, porque las compañeras no aguantaban, eran contratos a 4 meses, a 2 meses, periodos de prueba. ¿Cuáles periodos de prueba? Cuando las compañeras llevan más de 25 años en esa actividad. Entonces las compañeras se retiraban. Entonces estamos hablando allí, entonces, de esa situación en particular. Avancemos entonces, sigamos, esta cifra de ampliación de CDI
de 88.000 cupos o de 100.000 cupos, comparativamente con el tránsito, demuestra lo que ocurrió en estos años, de que yo tampoco voy a desconocer, porque también tengo que decirlo, los CDIs también recogieron algunos niños nuevos, o los llevaron a los programas, pero la mayor, o sea, en un 70% de niños y niñas de los programas de los CDIs, o de la estrategia de cero a siempre, en un 70% son niños y niñas de los programas tradicionales del ICBF. O sea, el programa solamente creció en un 30%, casi que la cifra nos da, o sea, no llegan a 200.000 el número de niños en que se aumentó. Y esto es muy grave, porque en uno de los últimos estudios que tenemos de la Universidad de los Andes, y en los últimos estudios que tenemos de UNICEF, el número de niños en estado de vulnerabilidad en el país ha aumentado. Y eso más adelante lo vamos a demostrar. Ampliación de la modalidad familiar, ¿sí? Que es la modalidad también de operadores privados, 150.000 cupos, 151.000, y el tránsito fueron 258.000 cupos de niños que pasaron allá, ¿cierto? Que lo que llamamos nosotros la ampliación real de cobertura en la estrategia de cero a siempre no ha sido la que se quiere. O sea, la ampliación de la estrategia cero a siempre, que fue lo que nosotros siempre exigimos desde este Congreso, desde los debates que hacíamos en la Comisión Sexta del Senado, desde las audiencias que hacíamos, era que el programa cero a siempre se dirigiera a niños nuevos, y finalmente el programa no ha superado los 200.000 niños nuevos en los programas. La ampliación real de la estrategia cero a siempre fueron 239.000 cupos nuevos, de los cuales 409.000 cupos ya eran atendidos por madres. Por consiguiente, la gran fortaleza de la estrategia cero a siempre está en los hogares tradicionales y en los hogares infantiles, porque los hogares infantiles también dieron su aporte y generaron su esfuerzo. Y cuando digo dieron su aporte y generaron su esfuerzo, es que nosotros también tenemos una cifra de hogares infantiles que fueron cerrados, ¿cierto? Producto de esta decisión, que en el año 2011, por ejemplo, teníamos nosotros 124.000 niños atendidos por los hogares infantiles. En el año 2012, con la estrategia cero a siempre, 106.000 niños, y ya para el año 2015 le recortaron a los hogares infantiles más de 20.000 niños de su responsabilidad, lo que llevó al cierre de muchos hogares infantiles a lo largo y ancho del país. Debo advertir que yo he ligado el tema de madres, tutoras, FAMI, sustitutas tradicionales, las he ligado con el tema de hogares infantiles, porque en medio de esto están los niños y niñas. Y entonces no solamente la estrategia cero a siempre está atacando, y perdónenme la expresión atacando, los programas tradicionales, porque lo que están haciendo es, como los CDIs no tienen la responsabilidad de ir a buscar a los niños, sino que el ICBF el que los tiene que poner, entonces ellos no hacen el mayor esfuerzo por ir a buscar niños en vulnerabilidad, sino que como los tienen ya en los hogares infantiles, en los programas tradicionales, entonces hacen este tipo de movimientos que nosotros estamos denunciando el día de hoy. Entonces, en conclusión, 400.000 niños que eran atendidos por madres comunitarias, por madres FAMI, por madres sustitutas y hogares infantiles, fueron trasladados, ¿cierto?, a los programas del ICBF. Eso pues es una situación que nosotros queremos advertir, porque hace 3 años lo que nos decía el ICBF era que iban a llegar a 1 millón de niños en atención, y lo cierto es que hay un déficit en este momento de 600.000 niños y niñas, que eran la meta del cuatrienio, que no fue cumplido por este gobierno, según pues los análisis que nosotros hemos hecho. Este tema quiero contrastarlo con una realidad que vive el país, y es que en el país persiste el estado de desatención de los niños y niñas en Colombia. Esas noticias que nosotros escuchamos todos los días, que en La Guajira, que en el Chocó, que en el Cauca, ¿cierto? Y en esto yo tengo que dar un gran reconocimiento a la Procuraduría de la Defensoría del Pueblo, que le han dedicado especial atención a este tema. Veía hace unos 2 o 3 meses al Defensor del Pueblo en el Chocó reclamándole al Estado por la situación de los niños del Chocó. Pero es que lo que pasa con los niños del Chocó es lo mismo que pasa con los niños del Putumayo, es lo mismo que pasa con los niños del Guainía, es lo mismo que pasa con los niños, en fin, de muchas regiones de Colombia, inclusive de las ciudades principales, que están muriendo de hambre por falta de atención. Y los niveles de desnutrición de los niños y niñas de Colombia, desafortunadamente no se han podido combatir
como se quisiera. O sea, aún persisten elevados niveles de desnutrición. El informe que nosotros tenemos es que entre el 8 y el 12% de los niños y niñas de Colombia están en estado de nutrición. Yo no voy a negar que se ha hecho un esfuerzo. Yo no voy a negar que el tema se ha buscado una solución. Pero es que uno a veces se pregunta, y en las discusiones que tenemos en este recinto todo el tiempo, por ejemplo, estos días se aprobaba el plan de desarrollo y se aprobaban 710 billones de pesos. Y entonces uno diría, si nosotros sabemos que en Colombia se están muriendo cantidades de niños al año y tenemos el 8% de los niños en estado de nutrición, la pregunta que nos hacemos, el Plan Nacional de Desarrollo, su primer objetivo del Plan Nacional de Desarrollo debe ser detener ese escenario de muerte y ese escenario de pobreza y desatención de los niños. Pues no. Los principales escenarios del Plan Nacional de Desarrollo aquí fue seguridad y defensa, costos administrativos y financieros, pago de la deuda y vías de cuarta generación. Y es lo que siempre hemos dicho, aquí van a ser yo no sé cuántos kilómetros de vías, que son temas que a mí en lo personal no es mi prioridad. Entonces van a ser cientos de kilómetros de vías, que es la pelea que tiene el ministro de Hacienda y el vicepresidente de la República, peleando por plata. O sea, yo quisiera ver a un vicepresidente, señora directora del ICBF, y quisiera ver a un ministro de Hacienda peleando por plata y recursos para los niños. No, pero aquí el vicepresidente y el ministro de Hacienda pelean es plata por vías de cuarta generación. Entonces la pregunta que nos hacemos es, si los niños tienen hambre, entonces que coman autopistas. O sea, si los niños están en estado de desatención, entonces que vayan y se coman un fusil, porque aquí lo principal es seguridad y defensa. No, nosotros tenemos un mandato constitucional como funcionarios del Estado, y es que los derechos de los niños prevalecen por encima de los derechos de los demás. Y esto aquí es al revés, aquí prevalecen los negocios por encima de los derechos de los niños, punto. Esa es la realidad de este país. Aquí primero los negocios y después los niños, primero los negociados y después los niños. O sea, nunca los niños, porque los negociados no dejan ni migajas siquiera para atender el tema de los niños. Entonces, el informe que se tiene del DANE es que existen en Colombia 5.1 millones de niños y niñas en Colombia, de los cuales aún persisten 2,5 millones de niños en estado de desatención. Y es ahí donde nosotros, señoras del ICBF, tenemos que emprender las acciones para ir a buscar a esos niños. ¿Cómo los atendemos? ¿Cómo los protegemos? ¿Cómo los sacamos del problema? Yo les hacía una pregunta a ustedes, denme el informe de cuántos niños están bajo la protección del ICBF. Entonces ustedes me presentaban y me decían, nosotros estamos atendiendo en total 2.450.000 niños, pero yo le voy a pedir al ICBF que vayan y me saquen el programa de día tradicional, sáquenmelo de ahí, porque ese es un almuerzo. Todos los niños que están en las escuelas, pero no me pueden llevar a mí al programa de atención integral del ICBF esos 547.000 niños, sáquenmelos de ahí, porque el hecho de que esos niños estén recibiendo un aporte alimentario del ICBF no significa que tengan atención integral. O sea, en la práctica el ICBF hoy está atendiendo 1.900.000 niños, o sea que tenemos 2,5 millones de niños todavía sin atender en este país, señora procuradora. Y entonces aquí la prioridad son las autopistas, aquí la prioridad es seguridad y defensa. No, o sea, este país va por muy mal camino, porque un país que no destine como prioridad o no defina como su prioridad la atención de los niños y niñas de este país, es un país que está condenado al fracaso y a la violencia. Entonces después nos preguntan, bueno, ¿por qué hay tanta violencia en este país? Después nos preguntan, ¿por qué la situación de los niños y niñas de Colombia? Entonces, esas son preguntas que nosotros queremos hacer todos los días. Este es un informe que se queda corto. Este es un informe de un medio de comunicación. Nosotros teníamos en el último registro de la Procuraduría hace 4 años que en Colombia morían por falta de atención alrededor de casi 20.000 niños en Colombia, por falta de atención. Este informe es un informe que nosotros necesitamos confirmarlo para 2014. Cada semana mueren 5 niños por desnutrición en el país. Y es un informe que se queda corto, cada semana.
y un niño menor de 5 años muere cada 33 horas. Esto en cualquier democracia, en cualquier país civilizado, es una vergüenza, y esto puede tumbar presidentes y tumba congresos. No, aquí en Colombia es como si nada. O sea, que muera cada 33 horas un niño de hambre en Colombia, ese no es el mayor problema. Aquí el problema es la bomba de las FARC, que el ejército bombardeó por allá, ¿sí? Las noticias a diario, hechos de corrupción por acá, pero la noticia, o sea, el gran escándalo nacional, bueno, los goles de Vaca, bueno, muy importante los goles de Vaca, ¿cierto? O sea, nos gusta ese tema. Pero aquí la verdadera noticia, más allá del sensacionalismo de los medios de comunicación, es que en Colombia, esa debería ser la principal noticia en este país, que cada 33 horas muere un niño de hambre en Colombia. Esa debería ser la principal noticia, no otra. De ahí para que venga cualquier tipo de noticias, pero no esas. Y ese debe ser el papel de este Congreso. No crean que yo estoy diciendo esto aquí y no lo digo aquí en este recinto del Senado. Yo aquí lo digo, esto aquí lo digo en el Senado. Cuando estábamos discutiendo Plan Nacional de Desarrollo, presentamos 4 proposiciones para primera infancia. No pudimos, porque sabemos, señoras del ICBF, que los recursos que ustedes manejan son insuficientes. O sea, aquí se dio un salto hace 2 años, yo tengo que reconocerlo. Pasamos de casi 4 billones a 7 billones, yo tengo que reconocer eso. Pero el problema es que la plata se está yendo por otro lado. Y ahí es donde nosotros pues tenemos el problema. ¿Qué decimos nosotros en esto? Existe un escenario de discriminación, señora Procuradora, y aquí quiero que ponga especial atención, aunque sabemos que usted y la Defensoría del Pueblo tienen especial atención en el tema, pero nosotros estamos diciendo que aquí hay una discriminación de los niños. Y eso es una violación a un mandato constitucional y es una violación a la Declaración de los Derechos del Niño. Nosotros hemos dicho que la competencia entre la estrategia Cero a Siempre contra los programas tradicionales es supremamente grave. Y en medio de esa competencia están los niños y niñas. Y vamos a demostrar, voy a acelerar porque me está yendo mucho tiempo acá, necesitamos escucharles a ustedes, cómo la estrategia Cero a Siempre discrimina y cómo la estrategia Cero a Siempre humilla a los niños de este país. Y eso es supremamente grave, porque aquí no pueden haber niños con unas condiciones atendidos por el Estado más favorables que otros. Eso es supremamente grave, porque es un estado de absoluta discriminación. El principio número 1 de los derechos del niño es que los derechos de los niños serán reconocidos a todos los niños sin excepción, sin ninguna distinción o discriminación, dice la Declaración Universal de los Derechos del Niño, suscrita por Colombia con Naciones Unidas. Y es lo que nosotros vamos a demostrar que se está violando en este país. Y dice el principio número 2 que el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades de servicios, todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral y espiritual y socialmente de forma saludable y normal, así como las condiciones de libertad y dignidad. Pero no solamente lo dice la Declaración de los Derechos del Niño, lo dice el principio número 4 también de la Declaración de los Niños, debe tener beneficios de seguridad social, pero lo dice también la Constitución Política nuestra, artículo 13, todas las personas nacen libres e iguales y recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán los mismos derechos y libertades sin ningún tipo de discriminación, artículo 13 de la Constitución Nacional, y el artículo 44 dice que los derechos fundamentales de los niños a la seguridad social y alimentación equilibrada. Y eso es lo que no está pasando en este país. Eso lo vamos a demostrar, que aquí no hay una alimentación equilibrada. ¿Por qué? Porque lo decimos con toda la certeza, los niños y niñas de los CDIs, y no es que le esté haciendo campaña a los CDIs, debo hacer esa advertencia. O sea, ¿por qué los niños y niñas de los CDI reciben mejor alimentación que los niños de los programas de las madres del ICBF o de los hogares infantiles? ¿Por qué? Eso tiene una explicación, y la explicación es que necesitan que los niños, los padres los lleven allá. Los CDIs, cuando el Estado no se los entrega como parte del Estado, patrimonio del Estado, el Estado les paga el arriendo. Entonces aquí nosotros encontramos que en el informe que nos mandó o que nos envió
el ICBF, CDIs con arriendo institucional integral 821, ¿sí? CDI sin arriendo institucional integral 1133. En total, más de 2000 CDIs en toda Colombia asumidos por el Estado. 2000 CDIs asumidos por el Estado. Estos 2000 CDIs son atendidos por 3.379 operadores en la estrategia Cero a Siempre. ¿Sí? Entonces ahí incluye pues toda la estrategia que se tiene. Como tal, esto es una información que nos entregó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero aquí vamos a encontrar nosotros por qué se dan los escenarios de discriminación a los que estamos planteando. Para las madres, atender a casi 700.000 niños, ojo con esta prueba que es contundente, señora Procuradora. Los programas tradicionales reciben para atender a casi 900.000 niños 1.3 billones de pesos en presupuesto. O sea, los hogares tradicionales. Me estoy refiriendo a hogares infantiles, me estoy refiriendo a madres sustitutas, madres FAMI, madres tradicionales, madres tutoras, 1.3 billones para atender 900.000 niños. Y los programas de la estrategia Cero a Siempre reciben 1.7 billones para atender 600.000. Entonces la pregunta que nos hacemos, algo pasa aquí. O sea, ¿por qué si las madres tradicionales y hogares infantiles reciben 1.3 billones para atender 900.000 niños, por qué los CDIs o por qué la estrategia Cero a Siempre reciben 1.7 billones para atender solamente 600.000? Entonces aquí es donde nosotros decimos, aquí es donde está el negocio. Porque si las madres tradicionales asumen 900.000 niños por 1.3 billones, ¿por qué los CDI no asumen esos 600.000 niños por menos plata? Entonces, ¿por qué más plata? O sea, menos niños, más plata en los CDI en la estrategia Cero a Siempre. Y eso tiene una explicación. O sea, en algún momento tienen que golpear duramente. Entonces, mire la explicación. El costo anual por niño en los hogares comunitarios del ICBF es de 1.400.000 pesos para este año. O sea, cada hogar de madres tradicionales o los hogares tradicionales recibe 1.400.000. Y la madre FAMI recibe 728.000 al año por cada niño. Y en los CDIs, el CDI recibe por niño con arriendo 2.918.000 y la modalidad familiar 2.088.000. O sea que mientras un niño es atendido en los hogares tradicionales de las madres con 1.400.000 años, en los CDIs o en la estrategia Cero a Siempre les cuesta 2.918.000 pesos. Entonces aquí estamos empezando a encontrar la discriminación odiosa que hay. Y eso tiene un efecto, o sea, eso en algo tiene que repercutir. O sea, ¿cómo así que los niños reciben más plata en Cero a Siempre que en los hogares tradicionales? Pues eso, ¿para qué lo hacen? Pues para mantener el negocio. Y eso lo vamos a explicar de dónde sale. Sucede que al CDI le pagan por talento humano de manera integral 7,5 millones mensual, ¿cierto? 7,5 millones mensual reciben. Y eso es reciben para un profesional de atención psicosocial, un profesional de apoyo en salud y nutrición y un auxiliar pedagogo en la estrategia Cero a Siempre. Y las madres, mire lo que reciben. Para hacer todo esto, mire lo que reciben las madres. Pasemos a la siguiente gráfica. Reciben 982.000 pesos para hacer todo eso que hacen en los CDIs. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿hay discriminación contra las trabajadoras? Pues sí, pero lo que hay es una discriminación es contra los niños. O sea, ¿por qué las madres entonces no tienen también de manera permanente pedagogos y por qué no tienen de manera permanente nutricionistas? Yo no estoy diciendo cada mes ni cada 15, no, ¿por qué no lo tienen? ¿Y por qué los CDI y la estrategia Cero a Siempre sí lo tienen? No estoy diciendo entonces que le quiten a los niños que están en Cero a Siempre y que entonces nivelen por lo bajo, no, lo que estoy diciendo es nivelen por el mejoramiento de los niños, que ahí es donde está el verdadero problema. Entonces miren ustedes, mientras a una madre familia le pagan 661.000 pesos al mes
y a una madre tradicional del ICBF le pagan 982.000, devolvámonos a la gráfica anterior, en los hogares tradicionales, en los hogares en los CDIs y en las TTA Cero a Siempre, 7.484.000 pesos al mes. O sea, ¿quién se ve golpeado por esto? Pues el menor, los niños y las niñas. Y esto es un escenario de discriminación que lo prohíbe la Declaración de los Derechos del Niño y lo prohíbe la Constitución Nacional. Pasemos a la siguiente gráfica. Costo, talento humano, ¿cierto? Costo, talento humano, hogares comunitarios y madre familia, la explicación. Pasemos a la siguiente gráfica, donde se ve golpeado directamente el menor. Señora defensora y señora procuradora, ¿dónde se ve golpeado el menor? Pero usted dice, no, senador, pues sí, le pagan menos a las madres y le pagan más a los de talento acá. Bueno, listo, supongamos que valgamos eso, pero desde el punto de vista de la atención, ¿dónde tenemos el problema? Entonces miren ustedes, mientras que a un niño en el CDI o en la estrategia Cero a Siempre le pagan por valor, o sea, le dan para valor anual didáctico 90.000 pesos al año, 7.500 pesos mensuales, pasemos a la siguiente gráfica, a los niños en los hogares tradicionales dan 13.200 pesos al año, o sea, 1.100 pesos mensuales. O sea, ¿quién está recibiendo el golpe de esto? Las madres, pues sí, las madres del ICBF reciben el golpe porque casi no les pagan, bien, pero el que recibe de manera directa la discriminación es el menor, porque mientras que en uno, y insisto, no estoy defendiendo los CDIs, ni estoy defendiendo la estrategia Cero a Siempre, pero aquí tiene que protegerse al menor de manera igualitaria. Entonces, si en el CDI tiene unas condiciones, pues hay más condiciones deben de tenerlas también en los hogares. O sea, ¿cómo así que por materiales didácticos al año un niño recibe 90.000 en los CDI y en los hogares de las madres al año, y en los hogares de las madres reciben apenas 13.000 pesos? O sea, 1.000 pesos al mes. O sea, ¿qué pueden comprar una madre tradicional, por ejemplo, una madre family, con 1.000 pesos para 14 niños en ayudas didácticas? O sea, con 1.000 pesos, ¿qué puede ir a comprar una madre para que los niños jueguen o para que los niños empiecen a desarrollar? Nada. Entonces, aquí hay un golpe directo para los niños, pero miren esa plata en qué se utiliza. Devolvámonos a la siguiente gráfica. En material didáctico para actividades pedagógicas de acuerdo a lo establecido en los lineamientos técnicos y de papelería. ¿Sí? 7.500 pesos mensuales por niño. Mientras que para los niños de los hogares son 1.000 pesos. ¿Qué pueden hacer con 1.000 pesos para un niño? O sea, ¿qué puede comprar una madre con 1.000 pesos? Bueno, supongamos que con 13.000. Bueno, con 13.000, ¿qué compra? Un armotodo, bueno, no sé, un armotodo no vale 13.000 pesos. ¿Sí? Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿quién está perdiendo aquí? El menor. Supongamos que eso no sea grave. Señora procuradora y señora defensora, digamos, no, eso no es grave, eso no es nada, senador, bueno, que los niños no es, pero entonces entremos al tema alimentario, que ese tema sí nos debe interesar. En el tema alimentario es donde esto duele, porque en el tema eso no debe pasar. En el tema alimentario pasa esto. Este es un mercado de una madre familia en 2013 y 2014. Mercado compuesto por pastas, arroz, lenteja, aceite vegetal, bienestarina. Y este es el mercado de la modalidad familiar de los operadores privados. Entonces tienen adicional avena en hojuelas, galletas, leche entera en polvo, huevos de gallina, aceite vegetal, atún en agua. ¿Qué quiero decir con esto? Que la madre FAMI en los hogares tradicionales recibe menos canasta alimentaria que los que reciben en la modalidad familiar. Pero miremos los hogares tradicionales, miremos esta parte, sigamos la siguiente gráfica. En esta gráfica, CDI versus hogares comunitarios. Gramos en la mañana 663 gramos, gramos en la mañana hogares comunitarios 90.5 gramos. Esta es la canasta alimentaria de los niños. En los CDIs, en la estrategia Cero a Siempre reciben 163 gramos, pero en los hogares tradicionales del ICBF reciben 90.5 gramos. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿la madre comunitaria de dónde complementa?
sea, ¿por qué los CDIs tienen mayor grama? O sea, insisto, aquí no podemos nivelar por lo bajo. Entonces, ¿qué pasa? Es que los niños de los hogares tradicionales no requieren la misma dieta alimentaria que los niños de los CDI o la estrategia cero a siempre. Pues claro que no, son los mismos niños de los mismos barrios, en las mismas condiciones de desatención, y la alimentación tiene que ser, ¿qué? Exactamente igual. Y eso no ocurre ahí. Entonces, hay un escenario de discriminación que no puede ser, y que duele, y que nosotros llamamos a que esto no pase. ¿Sí? Y otra cosa grave que está ocurriendo en los CDIs, y es que los padres de familia no tienen control de los CDI ni en los programas Cero a Siempre. Una denuncia que nosotros tenemos por escrito, que la vamos a pasar a la Procuraduría de la Defensoría del Pueblo. Entonces son temas que se tienen que investigar, y son temas que se tienen que obviamente resolver por el bienestar de los niños. Supongamos que no pasó nada con el tema de materiales y con el tema alimentario. Supongamos que eso tampoco es grave. ¿Sí? Pues que el tema no es grave. Miren lo que nos hemos encontrado nosotros de algunos proveedores. Esto pasa en todas las regiones de Colombia, pero voy a traer 2, 3 ejemplos nomás, porque esto tenemos que resolverlo. Mírelo, miren cómo están empacando los alimentos. Lo que pasa es que a las madres les da miedo denunciar esto, pero hay unas que son berraquitas, la mayoría, y denuncian. Pero ¿cómo van a entregarle esto a un hogar comunitario en estas condiciones? O sea, reenvasado. Y no le estamos escapando al debate. Funcionarios del ICBF, esto en el departamento del Cauca. Me imagino yo que comprarán al por mayor, y ellos van y manipulan los alimentos sin ninguna protección ni ninguna cadena de custodia alimentaria, y van y reenvasan los alimentos en estas condiciones y van y los entregan a las madres. ¿Esto qué es? Son los niños y las niñas de Colombia. Esto no puede ser. Departamento del Cauca. Esto ocurre en toda Colombia. Y ustedes deben contar esto ahora. Esto no es un cuento mío, esto me lo mandan ustedes todo el tiempo. Sigamos. Espérate un momentito, la compañera va a tomar una foto. Sigamos al siguiente tema. El operador en el Cauca. Esto es el kit de aseo para atender 14 niños cada 2 meses. 4 rollos de papel higiénico, el jabón líquido. Con esto tienen que lavar la ropa a los niños, con esto tienen que desinfectar cosas. Este es el kit de aseo para mantener en buenas condiciones la situación de los niños, cada 2 meses. 14 niños. Esto es lo que entregan mensual. Puede ser que el ICBF diga una cosa, pero esto es lo que entregan mensual. ¿Sí? Bueno, no a todas, miren, ahí salió otra denuncia. De malas a las que no les entregan. Entonces vamos a felicitar o mejor dicho, muy de buenas a las que les entregan esto. Yo no creo que sean tan de buenas porque les entreguen esto, tampoco porque esto qué. ¿Sí? Bueno, no, estos están llegando más documentos. Entonces estos son los kits de aseo. Dígame aquí, procuradora, perdóneme que la moleste, que se me cae. Cada 2 meses entregan este kit de aseo. Miren la forma como entregan los alimentos. Esto, por ejemplo, esa piña, pues esa piña se ve bonita ahí, pero vaya y parta esa piña para dársela en esas condiciones a un niño, eso no lo come nadie. ¿Por qué? Porque la piña está verde. O sea, si les van a dar una piña, ¿qué tiene que dar? ¿Una piña qué? Madura. Pero no pueden llevar una piña verde para entregarle a 14 niños, o sea, imposible. Imposible. La papaya, miren la papaya que entregan. Esto es en Buenaventura. ¿Sí? 1 libra de pollo, 1 libra de yuca para 14 niños. ¿Cómo hacen? Entonces me dicen la madre, ¿y ustedes cómo hacen con 1 libra de pollo para 14 niños a la semana? No, pues la revolvemos el pollo, lo cocinamos y se desmecha y se revuelve con el arroz, y entonces ahí se hace bulto. ¿Sí? Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿cómo? ¿Cómo lo hacen? Pero en otros por verdes y en otros por maduros. Miren este estado que entregan estos mercados, miren esa zanahoria, ese pepino, o sea, miren las condiciones en que entregan estos alimentos a los niños. Eso no está bien, está muy mal, están pasando muchas cosas.
Y no es que al senador Alexander López le guste, ay, tan cansón él con el ICBF, la tiene montada el ICBF, no. Importa un bledo el ICBF, importan los niños y las niñas, punto. Es nuestra responsabilidad, nuestro problema. No puede ser que les entreguen así, en estas condiciones, a las madres los proveedores de los alimentos. O sea, ¿qué calidad van a tener esos alimentos allí? Esa papaya, ¿cómo la van a dar a un niño? No, punto. Además no se la puede entregar porque si se la da a la madre, pues esos niños van a enfermar. Eso no puede ser. Y esto ha sido un reclamo. ¿Cuánto llevamos nosotros peleando con esto? O sea, no pueden conseguir unos proveedores buenos de alimentos, no pueden. Acabo regalado. O sea, no pueden conseguir unos proveedores buenos de alimentos, no. Entonces, ese es un tema sumamente grave. Pasemos muy rápido, vamos a avanzar muy rápido, no me voy a quedar más allí. Discriminación en los programas del instituto. Pasa con las madres sustitutas. Ustedes saben que las madres sustitutas y las madres tutoras tienen una protección especial de los niños, ya son madres permanentes, indefinidas. Sí, las madres sustitutas, y ahí tenemos un problema con ellas, porque les pagan más en las fundaciones donde llevan los niños especiales que lo que les pagan a una madre sustituta. Ahí también hay una discriminación. Entonces, un niño internado en discapacidad, porque las madres sustitutas en su mayoría tienen niños en discapacidad, entonces le dan menos recursos a la madre sustituta que tiene niños en discapacidad, que tiene el mismo problema que un niño de una fundación, y al niño de la fundación le pagan más a la fundación por niño. Entonces, ¿quién está siendo discriminado aquí? ¿La madre? Sí, la madre, pero el que está siendo discriminado aquí es el menor, porque entre menos plata le den, pues menos pueden atender al niño. Esto pasa. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué le dan más plata a la fundación que a la madre sustituta? ¿Por qué? O sea, ¿a quién están discriminando aquí? A la madre. Sí, bueno, esas madres son muy cansonas, listo, son cansonas, pero entonces no discriminan a los niños, pues. O sea, respondan al menos por los niños. Entonces, a los niños también nos están discriminando, y es peor porque son los niños en discapacidad, muchos de esos niños en cuadraplégicos, muchos niños de estos ciegos, muchos de estos niños que tienen problemas enormes. Entonces, este tema es un tema que también queríamos nosotros traer. Avancemos. ¿Sí? Este es un estudio, y termino esta parte aquí con este informe de la Universidad de los Andes. La doctora Raquel Bernal, en el último estudio, la Universidad de los Andes no es del Polo, ni es del Sindicato de Madres, ni esa señora, yo no la conozco a Raquel Bernal, la veo en sus estudios, en sus informes, dijo lo siguiente en el último estudio del año 2014: la atención de los niños y niñas en los centros de desarrollo infantil cuesta 4 veces más que en los hogares comunitarios, y los resultados son los mismos. Este estudio no lo pagamos nosotros ¿de dónde? Esto lo hizo la Universidad de los Andes por la doctora Raquel Bernal, es la directora del Centro de Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿para qué los discriminan? Discrimínenlos para algo mejor. Entonces, si son más costosos los CDIs y el programa Cero a Siempre, lo ideal entonces es que los niños van a estar mejor allá. Pues no. Inclusive tenemos un estudio de ella de hace 2 años que dice que es mejor, son mejores las condiciones humanas, psicosociales de los menores en los hogares de las madres tradicionales que en los programas de Cero a Siempre. ¿Por qué los niños son tratados en los hogares tradicionales con amor? Acá son tratados como clientes. Esto es un estudio que tengo. Muy rápido, la situación laboral de las madres. Entonces, este es un tema, señora Procuradora, señora Contralora, señora Defensoría del Pueblo. O sea, ¿por qué la Contraloría? Perdónenme que no haya mencionado la Contraloría, porque finalmente son dineros del Estado. ¿A dónde están yendo los dineros del Estado? Los dineros del Estado, si tenemos dinero del Estado para comprar alimentos, cómprenlos bien, punto. Si los van a utilizar, listo, cómprenlo bien. Si los dineros del Estado es para pagar arrendo los CDIs, pues paguemos arrendo los CDIs, pero paguémoslo bien. La pregunta que hacemos es, miren, hay una gráfica que me salté, pero es que a los CDIs les pagan servicios públicos, telefonía, internet, desmejoramiento de la infraestructura, y además de eso, el kit de aseo de ellos es una cosa insólita. Además de eso les pagan el arrendo, y además de eso le ponen la sede. A la madre comunitaria escasamente les llevan esos kits de aseo, y en servicios públicos acabamos de aprobar una norma, para exonerarlas del consumo básico de subsistencia.
en el Plan Nacional de Desarrollo, pero ellos tienen que pagar su internet, su telefonía, sus servicios públicos, en fin, tienen que pagar todo. Y además de eso les dicen, si usted no mejora los pisos, tiene que cambiar los pisos, tiene que poner sanitarios, tiene que tener un salón especial. No lo hacen. Y a los hogares infantiles igual. Los hogares infantiles tienen que hacer, este edificio está muy viejo, tienen que hacer un nuevo edificio. Los tableros son obsoletos, tienen que poner tableros nuevos, tienen que tener tabletas. Les exigen a los, y aquí tengo los lineamientos que los podemos confrontar. ¿Y por qué a los CDI y Acero siempre les entregan todo molidito? Se los pagan todo, y además de pagárselo todo, les pagan en un contrato, por cada 200 niños, les pagan 250 millones de pesos al año, con todas las condiciones. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿hay discriminación o no? Pues claro. ¿Y con la plata de dónde? Del Estado, señora Contralora. Pues vamos a indagar esto. O sea, exigen y exigen a las madres, si usted no arregla su casa, le cerramos el hogar. Una persecución horrible, como si estuvieran muy bien. Entonces ese es el tema de atención a los niños. Pero miremos la situación de las madres muy rápido, voy a pasar muy rápido por aquí con el perdón de ustedes. El presidente nos dijo en una de sus alocuciones, cuando estaba en campaña, dijo lo siguiente, pongamos esa gráfica: las madres comunitarias han sido ayudadas como nunca, subrayó el presidente Juan Manuel Santos. ¿Sí? Entonces dijo, yo realmente creo que están siendo manipuladas por algún sector político, porque lo que yo he percibido de la mayoría de las madres a donde voy es agradecimiento por este tan importante paso que se dio al subirles de medio salario o menos a un salario mínimo, dijo el mandatario en la posesión del director del ICBF. Y ahorita vamos a demostrar de que allá no les pagan un salario mínimo. ¿Sí? Lo que ha habido, contrario a lo que dice el presidente, es un despido masivo de las madres. Aquí lo que ha habido es una masacre laboral de las madres comunitarias, de las madres tradicionales, de las madres FAMI, de las tutoras y también de los trabajadores y trabajadoras de los hogares infantiles. Entonces, vamos a mirar, pasemos. Dado el tránsito de los hogares comunitarios, hogares infantiles, la estrategia Cero siempre el resultado del proceso de concertación con los operadores, trabajadores y madres de concertación. Y no es cierto, porque aquí no ha habido concertación, ni con los hogares infantiles ni con las madres. Entonces las madres fueron transitadas forzosamente, engañadas, amenazadas por los operadores y por funcionarios del ICBF. ¿Sí? Y eso lo hemos dicho nosotros. En un debate de presupuesto, yo iba a presentar ese video, no lo voy a presentar, pero el ministro Mauricio Cárdenas dijo, en materia laboral, dijo, las madres comunitarias serán formalizadas y tendrán contrato a término indefinido. Lo dijo. Acuérdese que eso fue un debate, señora procuradora, y nosotros no, mejor dicho, gloria a Dios. Gloria a Dios, dijimos. Ya el ministro dijo que las compañeras iban a tener contrato a término indefinido. 25 años, 28 años, ya era justo un contrato indefinido, claro. Y el ministro Cárdenas dijo, van a tener contrato a término indefinido. Eso lo dijo en el debate, cuando estábamos discutiendo aquí presupuesto general de la Nación hace 3 años. El mismo ministro que hoy está. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Pues les hicieron trampa a las madres. Les hicieron conejo. Entonces les llegaron allí con un contrato a término fijo por duración de la obra. Pero no se preocupe, señora delegada del ministerio, que es lo que más me duele. Sí, es que todo este tema de trampa y de traición a las madres se hizo bajo el auspicio del Ministerio del Trabajo, que es lo terrible, porque la orientación que dio el Ministerio del Trabajo, algo que yo denuncié a la OIT, y en este momento está en la OIT, lo denunciamos con el sindicato Sintrasiobi, es como el Ministerio del Trabajo está diciendo en la OIT y a la comunidad internacional que está luchando con la tercerización, y en este caso las madres comunitarias, la orden del Ministerio del Trabajo es que tercericen. En este manual elaborado por el Ministerio del Trabajo, ¿sí? Esto es de febrero de 2014, el Ministerio del Trabajo le entregó un instructivo al ICBF y les dijo, instructivo para la vinculación laboral de las madres comunitarias. Miren el engaño y la burla que le han hecho a estas madres que han cuidado
a más de 13, 14 millones de niños a lo largo y ancho de los programas. El ministro de Hacienda, ¿pudimos tener la grabación de él o no? El ministro de Hacienda dijo contrato a término indefinido. Lo dijo aquí, aquí está, yo lo voy a poner aquí. Eso lo conocemos todos. El ministro de Hacienda dijo contrato a término indefinido, pero miren lo que pasó. En el instructivo del Ministerio del Trabajo, que aquí lo tengo, voy a presentarlo aquí, si lo pueden ponchar las cámaras, en este instructivo, Ministerio del Trabajo, Bienestar Familiar, instructivo para la vinculación de las madres comunitarias. ¿Dónde lo corro más para acá? Este es el instructivo del Ministerio del Trabajo. Contrario a lo que dijo el ministro de Hacienda aquí, entonces dijo el Ministerio del Trabajo lo siguiente, que esto es muy doloroso. Entonces dice, ¿cómo es el proceso? Dice, el ICBF, ¿cómo es el proceso de contratación de las madres? Dice en el instructivo Mintrabajo. El ICBF, en el punto 5, contrata a unos operadores. Miren esta forma de tercerización tan horrible. Esto no resiste un juez laboral, si son justos y honrados. Entonces mire el Ministerio del Trabajo lo que le dijo al ICBF, contraten a unos operadores, que serán las entidades administradoras de los hogares comunitarios de bienestar, que tiene a su cargo el servicio integral de la primera infancia, entendida como la primera etapa. Estas entidades administradoras de bienestar seguirán las orientaciones del ICBF, y estas entidades administradoras serán quienes celebren el contrato con quienes vayan a representar la labor como madres comunitarias. Las condiciones y las modalidades del contrato se someterán a lo dispuesto del Código Sustantivo del Trabajo y serán contratos a término fijo, indefinido por labor. Las madres comunitarias no tendrán la calidad de servicio público, de servidores públicos. Entonces le dice el Ministerio del Trabajo al ICBF, tercerice. ¿Y cómo terceriza? A través de operadores, de terceros. Y contrátelas de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo. Pero sucede que a las madres, en la orientación que da el Ministerio, les dice, contrátelas o por contrato a término fijo, por indefinido o por obra y labor. Pues ellos ni cortos ni perezosos nunca las contrataron por término indefinido, sino que las contrataron a término fijo y por duración de la labor. Entonces, ¿qué hicieron aquí? ¿Le hicieron trampa a las madres? Claro que le hicieron trampa. O sea, les hicieron trampa y no les cumplieron. ¿Por orientación de quién? Del Ministerio del Trabajo, que ordena, en este caso las madres, que tercericen. Eso es aberrante. Eso es aberrante que a una mujer, perdónenme lo que voy a decir, en su gran mayoría, no quiero tocar ningún ego, en su gran mayoría las madres superan los 50 años de edad. Pero en su gran mayoría las madres llevan más de 20 años en promedio, unas llevan 27, otras llevan 26, 25, pero en su gran mayoría las madres superan esas edades, y en su gran mayoría las madres pues definitivamente resultaron aquí engañadas, porque finalmente no hay ningún contrato a término indefinido, sino son contratos por labor o duración de la obra, o por contratos a término fijo. ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué le hacen trampa a unos seres humanos que están cuidando niños y niñas? O sea, ¿cómo son capaces de hacer eso el Estado? Entonces aquí cualquier multinacional demanda y dice, no, hay que aceptar la demanda por seguridad jurídica. No, pero aquí que se jodan los niños. Entonces, esto es orientación del Ministerio del Trabajo. ¿Cómo el Ministerio del Trabajo va a orientar que se tercerice a las madres comunitarias? Eso no tiene presentación. Supongamos entonces también que eso no es grave. A pesar de todo eso, las madres hicieron una huelga, hicieron un paro para la formalización laboral y para la pensión. Firmamos un acuerdo con el ministro. Mira, aquí están las fotos. Ahí las tenemos. Allí están las fotos. Se firmó un acuerdo. Eso hubo un escándalo nacional. Las madres, ¿cómo se van a quitar la blusa en la Plaza de Bolívar? Eso es un descrédito para los programas. ¿Cómo se van a quitar la blusa a las madres? Eso es una vergüenza. ¿Sí? Pasemos a la siguiente gráfica, porque pueden haber niños y niñas que nos estén viendo. Pero ¿no les parece mayor vergüenza que a las madres les digan que las van a contratar en un acuerdo que firmó el ministro del Interior de la época, sí, el doctor Aurelio Iragorri, y el director del ICBF de la época? O sea, ¿cómo les van a hacer trampa? Si el acuerdo dice que el contrato con las madres, señora procuradora, y vamos a instalar una acción de cumplimiento frente a este acuerdo, en el acuerdo para el levantamiento del paro de las madres,
era que era contrato a término definido y que el tema de la pensión era un tema que se iba a resolver. No, le hicieron trampa, ahí está el acuerdo, firmado por el ministro del Interior de la época y el director del ICBF. Este fue el acuerdo que se firmó con las madres. Entonces ya el ICBF dijo, no, yo no firmé ningún acuerdo. Pues esa firma del señor Marcoreño se fue, duró 3 meses. Señor, vio tan grande el problema, no, yo mejor me voy. Y se fue. Sí, pero ahí quedaron las madres, llegó otra directora y quedaron con el problema. Pongamos este video, ojalá ese video sí salga, porque este video es muy importante. Este es un video que promociona el ICBF, ¿sí? Este es un video que sí tenemos que verlo. El del ministro de Hacienda ya lo conocemos, pero este video sí tenemos que verlo porque es un video donde el ICBF habla de la formalización de las madres. Bueno, en el Senado de la República el internet es una tragedia, ¿no? Y eso que le meten toda la plata del mundo a las TICs, ¿sí? Bueno, Dios quiera que ese video sí salga. Bueno, tenemos problemas. Lo que dice ese video es que el ICBF está contento y muestra una cantidad de madres jugando con los niños porque ha formalizado a las madres comunitarias. Y eso es parte de la propaganda, dicen, formalizamos a todas las madres. Pero lo cierto y la realidad es otra. A las compañeras les pagan 8 meses, 7 meses, y en algunos casos tenemos compañeras que no les pagan ni las vacaciones. Es más, en muchas ocasiones, señora Procuradora y señora Contralora, no les pagan, les pagan cada 2 meses. Usted sabe una señora que está esperando 500.000 pesos o 450.000, que es lo que les llega, que le diga, no, no le llega este mes, no, que le llega el otro mes, como, ¿quién pierde ahí? Pues que pierdan las madres, insisto, no importa que pierdan las madres, pues si se trata de eso, pero finalmente esa plática, ¿dónde llega? Esa plática llega es a los niños. Entonces, ¿quién pierde? Pierde es el niño. O sea, ¿cómo no va a haber un mecanismo en el ICBF que obligue al operador, hombre, páguele el último día de mes, o los primeros 2 días que inicia el mes, ¿por qué no les pagan? Entonces decimos nosotros, hombre, realmente aquí hay un trato humillante y denigrante para las madres. Y termino con esto, perdóname que me haya tenido tanto en el tiempo, pero esto teníamos que explicarlo. Hay un problema que nos está doliendo mucho, y es el problema pensional de las madres, y ese tema hay que resolverle. Mire, no tenemos todavía el saldo, pero en lo que va corrido del año han muerto 7 madres comunitarias en el país. ¿Sí? Insisto, la cifra puede ser mayor, pero están muriendo las madres en su actividad. ¿Y por qué están muriendo? Porque tenemos madres de 78 años, Leonila. Aquí está. 78 años. 27 años con el ICBF y todavía no se ha pensionado. Eso es una vergüenza nacional. O sea, una dura, una berraca Leonila, o las compañeras, pongo a Leonila, perdónenme que no nombre las otras, pues la que más cantaleta me echa siempre, sí, y la que más me molesta por su pensión. O sea, ¿qué hace una compañera o una mujer con 78 años de edad en esta actividad? Y no es para que la van a echar mañana. Sí, pero también tengo que darle la garantía, no es porque la van a... No, como usted dijo que pobrecita la señora, entonces la echamos mañana y listo. ¿Sí? Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo vamos a resolver, señores Ministerio del Trabajo, señores ICBF, el tema de la pensión de las compañeras? Tenemos en este momento más de 20.000 madres ya en edad de pensión, señora Procuradora. Resolvamos ese tema. Pues aquí sale plata para todo en este país. Entonces dicen, no, eso es mucho dinero. Mucho dinero. Y miren las condiciones en las que están laborando algunas madres comunitarias. Miremos estas imágenes que son muy dolorosas. Estas imágenes duelen. ¿Sí? Ask me your questions. Oh, let's go back
¿Por qué queríamos mostrar estas imágenes que duelen un poco? La verdad duelen mucho. Estas señoras deben de estar ya descansando. O sea, ¿por qué no se van? Uno, tienen su corazón y su amor propio por estos niños. Y dos, ¿cómo se van a ir con las manos vacías? O sea, es una lucha permanente. Mire, ya al frente de sus niños, con sus niños, cuidándolos, atendiéndolos. Y no hemos reportado casos de emergencia, ni mucho menos, porque los cuidan mejor y en muchas condiciones. ¿Qué planteamos nosotros? Hombre, este tema hay que resolverlo. O sea, aquí no puede haber una tragedia para que ese tema se resuelva. Miren, muchas compañeras, y creo que vinieron 2 compañeras, tienen enfermedades terminales y siguen en el ICBF sin un solo derecho a la pensión. Este tema de la pensión es vital. O sea, ¿por qué, si aquí todos los trabajadores tienen derecho a una pensión, por qué las madres no? O sea, ¿por qué las burlan? O sea, ¿por qué tercerizan? ¿Por qué evaden la responsabilidad del Estado? Miren, nosotros hemos discutido por todas las vías. Las madres tradicionales del ICBF, los trabajadores y trabajadoras de los hogares infantiles son trabajadores del ICBF. Y advertimos, se vienen cientos de demandas a lo largo y ancho del país para reclamar ese derecho. Porque no hay otro camino, no hubo forma, ni paros, ni acuerdos, nada, no quieren cumplir. O sea, miren, entendemos que en La Habana están haciendo un gran acuerdo de paz. Y ese acuerdo va a costar no sé cuántos miles de millones, lo que cueste. Pero ¿por qué con los violentos sí se pueden hacer acuerdos? ¿Y por qué con los ciudadanos y ciudadanas que no están en la guerra y que no están en esta confrontación no se pueden hacer acuerdos? O sea, ¿qué tiene que hacer una madre de 80 años en estado de discapacidad, con enfermedades terminales? ¿Qué tiene que hacer para que el Estado del ICBF le reconozca sus derechos? Yo creo que esto ya tocó límite. Nosotros hacemos unas solicitudes de manera urgente. Esas solicitudes las vamos a entregar a los órganos de control, y es que se inicien las indagaciones y las investigaciones por parte de la Contraloría y la Procuraduría sobre la discriminación a los niños y niñas que he presentado en este debate el día de hoy, en los diferentes programas. Se investiguen los contratos y contratistas de la estrategia Cero a Siempre por la atención a los menores. Se investigue disciplinariamente a los funcionarios que orientaron este tipo de formalización laboral, o sea, tercerización laboral. Solución pensional para las madres que están en edad y condición de pensión. Se desarrolle por fin el tema del contrato a término indefinido y que se genere un plan inmediato para la atención a más de 2,5 millones de niños y niñas que están sin atención y en condición de vulnerabilidad. Eso es, perdónenme que haya extendido tanto, perdónenme que sea tanto, pero es que no teníamos otro momento para hacerlo. Yo pues agradezco la posibilidad, insisto, en que los funcionarios y funcionarias que están acá tenemos todos una responsabilidad. Sí, yo soy funcionario público también, soy senador, sí, cierto, pero este Congreso todavía no le duele esto. O sea, yo tengo que reconocer que este es un Congreso que no llega a ese nivel de sensibilidad, pero sí tenemos unos órganos de control que sabemos que han sido sensibles, sí tenemos unos funcionarios del ICBF que conocen este problema, y no está bien que el ICBF siga como si nada. Yo entiendo la problemática de la directora, su problema de calamidad personal. Yo aspiro que el martes a las 4 de la tarde que nos reunamos con ella, con la dirección, con la organización sindical, podamos abordar estos temas y trazar un plan para atender esta problemática y poder de una vez por todas eliminar la discriminación que hay con los niños y niñas de este país. Y segundo, que las madres y los trabajadores del ICBF tengan sus derechos plenamente restablecidos. Muchas gracias, y entonces continuemos con la audiencia. Buenos días a todas nuevamente. Vamos a dar entonces las intervenciones a los representantes de los departamentos que vinieron desde todas las regiones el día de hoy. Las reglas son las siguientes. Hubo una inscripción previa, ya las tenemos acá. Van a tener 5 minutos por persona para intervenir y hacer sus denuncias respectivas. Y vamos a empezar con la compañera Dubiges Campo del departamento de Bolívar. Gracias. Buenos días. Soy Eduviges, vengo de Cartagena, Bolívar. Primero que todo,
darle gracias al senador Alexander López y su equipo por generar este espacio donde las madres comunitarias del país podamos expresar nuestra problemática, poner de frente al país lo que está pasando con los programas y con nosotras como trabajadoras. Saludo también al ICBF y a todos los entes del Estado que se encuentran en representación en estos momentos en esta audiencia. Queremos solicitarle a las instituciones aquí presentes del Estado que esta no sea una audiencia más y que las denuncias que aquí hoy se han hecho y se van a seguir haciendo no queden en letra muerta, porque de verdad que nosotras hemos hecho muchas denuncias, hemos expresado nuestra problemática y parece ser que son palabras que se las lleva el viento. Lo que acaba de presentar el senador Alexander López, pues son los insumos que nosotras que somos las que vivimos en carne propia, las que tenemos este programa en nuestras manos y vemos cómo se discriminan los niños en este país. ¿Cómo haríamos las madres comunitarias para presentarle a los padres de familia una nutrición adecuada con un presupuesto tan apretado como el que se acaba de demostrar aquí para los hogares comunitarios? Y cómo el instituto le exige a la madre comunitaria un peso y talla en los niños de acuerdo a su edad. Parece ser que la responsabilidad fuera de la madre comunitaria. Está claro con todo lo que presentó aquí el senador, cómo es el presupuesto de los hogares comunitarios. Y la verdad les digo, a pesar de que ese presupuesto de los CDI supera al presupuesto de los hogares comunitarios, me atrevo a decir que no están mejor alimentados los niños de los CDI que del hogar comunitario, a pesar de que el presupuesto es triple menos que el de los CDI. Porque nosotras hemos dado aquí alma, vida y corazón por este programa y lo vamos a seguir haciendo. Otra cosa quiero llamar aquí la atención, aprovechando el Ministerio del Trabajo, que se le preste atención a la situación laboral de las madres comunitarias, porque esta formalización de las madres comunitarias quedó, como decimos nosotras, le faltan 3 patas a la mesa, tantas cosas que hay aquí por aprender, que la formalización cogió a las madres comunitarias de una forma de inocencia, digamos así. Las madres comunitarias del país, la gran mayoría, no manejamos todavía lo que es un contrato de trabajo y de eso se están aprovechando para engañar a las madres comunitarias en las liquidaciones, en sus incapacidades médicas, que son las mismas madres comunitarias. Cuando las incapacitan, quien tienen que correr a buscar quién le va a hacer la incapacidad. Y muchos entes contratistas se quedan con la plata de las incapacidades y no llegan donde tienen que llegar. Entonces, señores Ministerio, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ustedes tendrán que generar un espacio de más información a los entes contratistas para que cumplan de verdad la formalización de las madres comunitarias. Ya nos estamos cansando y sí queremos dejarle dicho aquí al gobierno colombiano, no vamos a descansar las madres comunitarias hasta que veamos salir pensionadas a las madres comunitarias, que hoy en día cumplimos la edad de pensión, y las madres que están enfermas, que hoy esto que se presentó aquí no es vea, eso es la mínima parte que tenemos de las madres comunitarias, que hoy se nos arruga el corazón de ver cómo las madres trabajan en situaciones de discriminación. Gracias. Muchas gracias, Eduviges. Sigue la compañera
Saudí Santos, ella es ex madre comunitaria. Y se prepara, por favor, la compañera Olinda García, presidenta del sindicato. Saudí, por favor. Buenos días a todos. Hoy quise venir del municipio de Villanueva Casanare a contarles una experiencia que está pasando ahorita en mi vida. Yo soy madre comunitaria desde el año 2002, voy a cumplir 13 años. En el transcurso del tiempo y mirando la necesidad de los cambios que se venían presentando para los hogares comunitarios, en el año 2007 empecé a capacitarme sin tener los recursos, porque nosotros dependíamos de una beca, en ese entonces de 240.000 pesos. Empecé a hacer mi carrera universitaria. Hoy soy licenciada en Ciencias Naturales y Medio Ambiente, soy técnico en atención a la primera infancia, con un diplomado en política pública. Tengo un sinnúmero de capacitaciones con universidades y con toda la preparación que el ICBF nos ha entregado a lo largo del tiempo como madres comunitarias. En el año 2013, noviembre exactamente, me descubrieron una enfermedad de cáncer de cervix grado 2B, y en el 2012 yo transité a un centro de desarrollo infantil como coordinadora, porque cumplía con el perfil, porque tengo la experiencia, porque amo este programa, porque eso ha sido parte de mi vida. Seguir trabajando a pesar de esta enfermedad que acarrea mi cuerpo fue lo que me dio ese valor para superar tan dura prueba que pude superar, y que hoy le digo a muchas personas que padecen de esta enfermedad que no es aislarse, sino seguir adelante y seguir luchando contra ella. Desde el 2012 venía siendo contratada como coordinadora de centros de desarrollo infantil. El año pasado, en el mes de septiembre, un nuevo operador toma este programa en el municipio de Villanueva y Sabana Larga y me contrata como coordinadora, pero siempre asumiendo que en ningún momento confió en mí. Ellos no confiaban en mí porque yo era madre comunitaria, porque existe el acta de comité con el ICBF cuando ellos manifestaron que no confiaban en mí. Hoy se genera un contrato laboral que hasta la fecha no lo he firmado, del 13 de enero del año 2015, que supuestamente se cumplía el 30 de abril, cuando ellos me informan que no se me renueva el contrato. Hoy día soy una desempleada, no tengo dinero porque estoy pagando todavía todas esas capacitaciones y todo lo que me preparé. Me sacaron como si nada. Al operador en ningún momento, el trasfondo de todo esto, ¿a qué va? Que el operador en ningún momento concebía que un coordinador que manejara los centros de desarrollo infantil tuviera el conocimiento de qué es familia, comunidad y redes, porque yo sabía muy bien cuál es la canasta y cómo se elabora el presupuesto para manejo de los centros de desarrollo infantil. Cuando se dice familia, comunidad y redes, en el centro de desarrollo infantil hay un psicólogo por 540 niños. ¿En qué momento va a poder esta persona hacer un acompañamiento integral a los niños y las niñas? No puede, o sea, el trabajo es demasiado y los niños y las niñas no están atendiendo como se debieran estar atendiendo. Hablamos del talento humano, porque yo también tengo conocimiento de las garantías laborales que se debe tener, de la parte humana, del ser, de no maltratar a nuestras compañeras y a las profesionales que también entraron a trabajar. Eso en ningún momento estuvieron de acuerdo ellos, aunque yo siempre ocupé mi lugar y supe respetar lo que ellos, el contratista, que era el que me estaba dando el trabajo.
Salud y nutrición, una nutricionista para 900 niños, por Dios, ¿en qué momento se le va a prestar una atención individualizada, se va a acompañar a las familias en los procesos con los niños? Pero como yo tengo conocimiento y este programa se ha vuelto una afición para mí más que mi vida, no les convenía tenerme ahí. El componente pedagógico, porque yo sé cuánto viene de lápices para los niños y no estaba de acuerdo con la mala calidad de los productos que llegaban, pero aún así yo trataba de todas maneras de sobrellevar, de que el impacto que se generaba no fuera tan precario para los niños y las docentes que manejan estos centros de desarrollo infantil. Administración y gestión, cuando no se hacía ninguna gestión y los recursos entonces siempre que no alcanzan, que no se puede, cuando este programa requiere de la gestión y del aporte de todos. Ambientes educativos, cuando uno viene y hace, en mi calidad de coordinadora hice un plan de mejora porque observaba que habían unos niños con unos espacios de 4 metros, 4 por 4, ni medio metro para cada niño, y cómo las exigencias que hacían cuando éramos madres comunitarias sí están a la orden del día. Con todo este sinnúmero, yo de todas maneras, yo pienso que el programa de Centro de Desarrollo Infantil, la propuesta es una propuesta bonita, es una propuesta que si se generara como debe ser, esto sería un impacto muy grande en los niños. Pero hoy yo quiero hacer esta denuncia, no sé, al Ministerio del Trabajo, eso, o sea, yo quiero saber, que me digan acá cuáles son mis derechos como mujer, que haber entregado toda más de una década a unos niños, a unas familias, que haya sentido el amor por este programa, que hoy no tengo con qué saldar las deudas que me quedaron por la educación y por esta enfermedad, ya este mes no tengo seguro, entonces me echan como si nada. Este es el momento que no sé por qué me sacaron, no se me hizo un debido proceso, no tengo ningún llamado de atención, y el día 30 de abril a las 4 de la tarde sin previo aviso me dicen que no me renuevan el contrato, así de sencillo, y vayas. Entonces yo dejo en conocimiento de ustedes, le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me dio de que se mire la otra cara de la moneda de lo que venía hablando, de lo que se venía hablando, de los beneficios que se tienen en los CDIs y las madres comunitarias, y se empiece a observar de fondo qué es lo que se está haciendo con el personal y con los recursos que llegan a los operadores. Gracias, doctora Alexandra. Muchas gracias a Saudí. Se prepara la compañera Ena Lagos y sigue Olinda García. Muy buenos días, un saludo a mis compañeras, madres comunitarias tradicional, FAMI, tutoras, sustitutas y compañeras de los CDI, de todas las modalidades, a los funcionarios y funcionarias de bienestar familiar que se encuentran en el recinto, los del Ministerio del Gobierno como Colpensiones, la Contraloría, Procuraduría y el Ministerio del Trabajo. Mi intervención va a ser un poco viendo el análisis a nivel nacional, cómo se encuentra el programa de hogares de bienestar familiar. Una de las cosas que yo sí quiero hacer acá es que en este momento las madres comunitarias, algunas estamos con reconocidas con el salario mínimo, otras con la mitad, que son la modalidad FAMI. Pero yo lo que quiero decir, en este momento que se habla que somos trabajadoras, tengo regiones de que los operadores no las tienen afiliadas en salud ni en pensión. Tengo el caso del Meta, tengo el caso de Chocó, tengo el caso de Boyacá, y así infinidad de regiones que en este momento los operadores no las tienen afiliadas. Entonces yo sí quiero hacer un llamado a bienestar familiar y a los entes del gobierno de que verdad vigilemos esto, porque yo quiero decirle una cosa, la mayoría son los operadores, no las asociaciones, eso sí quiero ser clara, no son todos, pero la mayoría.
Una de las cosas, ya que estoy hablando de esto, en este momento en mi celular me han enviado las mujeres de Córdoba el alimento que se les dan los CDIs. ¿Por qué? Tengo lo de Córdoba, tengo lo de Putumayo, todas las fotos que me han enviado las de Putumayo en este momento, el almuerzo que les están dando a los niños y a las niñas. Es una miseria, porque de verdad que el presupuesto que se dan en los CDIs es por encima de lo que damos las madres comunitarias. Mire, yo sí quiero decirles, no irme tan lejos. Mire allí nomás en el Casanare, el pan es así, lo parten en dos. ¿Y quién maneja? Los operadores. Y el problema es que uno hace las denuncias. Yo soy una de las que hago las denuncias, tanto en los niveles regionales, centros zonales. ¿Y qué pasa? Cuando en estos operadores hay exfuncionarios de bienestar familiar, porque yo sí quiero decirlo, hay esposos de funcionarias de bienestar familiar administrando ONGs, administrando todos estos programas. Yo digo, ¿con qué moralidad una exfuncionaria administrando estos programas y quedándose con el presupuesto? Yo sí hago la denuncia pública, porque de verdad, a nosotros las asociaciones, si 5 pesos nos faltan, eso nos hacen una persecución de aquí a allá, por 5 pesos, porque yo soy operadora y a mí me lo han hecho. Yo he tenido tanto. Lo otro que quiero manifestar es la persecución sindical que tenemos nosotras las madres comunitarias. Esto es a nivel nacional. Tanto yo la he sufrido como presidenta nacional en mi localidad con mi coordinadora, lo están sufriendo muchas compañeras. No nos vamos tan lejos, mire a Boyacá. Tengo el problema que les dijeron que si se afiliaban a la organización, las echaban. Y tengo grabaciones de muchas funcionarias que les dicen a las madres comunitarias. Entonces, ¿en qué país vivimos en este momento? Lo otro que quiero decir y hacer aquí, ya que está Colpensiones acá, estos son los casos que tengo documentados de las madres comunitarias que en este momento padecen enfermedades terminales. ¿Qué pasa? Es que no me las han pensionado. ¿Qué pasa con todas estas mujeres? Mire, no son ni una y dos. Y esto que son poquitas, si nosotros trajéramos aquí al caso la cantidad de mujeres, madres comunitarias de todas las modalidades de enfermas, porque yo como le digo, así como están las sustitutas, que ustedes saben que es un programa que todavía el país no conoce qué son las sustitutas, porque en varias regiones uno le dicen a las comunidades, aquí hay sustitutas. ¡Ay, señora, ¿y qué es eso? ¿Qué programa es ese? ¿Por qué? ¿Por qué no las conocen? Porque estaban invisibilizadas las compañeras. Nadie sabía quiénes son los programas. Si todavía no se conoce bien el trabajo de una madre comunitaria. Entonces yo lo que quiero hacer énfasis. Lo otro, ¿por qué no están pendientes del bienestar familiar, de lo de las incapacidades de las madres comunitarias? Que se regule lo de la ración de los niños, tanto de los CDIs como lo de las madres comunitarias, el paquete familiar de FAMI, porque nosotras estamos en vía de extinción las madres FAMI. ¿Por qué? Porque bienestar familiar nos crea programas. ¿Qué ha pasado? A nivel nacional, las que transitaron para CDI nos las están sacando. Mire, tenemos el caso de Putumayo, 6 compañeras están por fuera, por gordas, por viejas, por lentas, por usar gafas. Tenemos los casos de ellas. ¿Por qué me van a sacar a mí, que yo he sido una mujer que he dado más de 20 años a un programa, y ahora vengo y me digan, no, linda, ya se tiene que ir para la casa porque usted ya está vieja, ya no rinde igual como cuando inició? A mí me duele ver los casos de mujeres que las están sacando, hasta luego, no le dicen ni gracias, se va la compañera a su casa, váyase a descansar que usted ya no puede ejercer este trabajo. Compañeras, y yo sí les digo, tenemos que seguir luchando.
Nos vamos a la demanda con todo, porque el Estado nos tiene que responder a las madres comunitarias y al ICBF, de verdad pedirle de que miren los casos de las mujeres que están enfermas. Miren el caso de la compañera de Cali. La sacaron por tener VIH. A ella le debemos lo del salario mínimo por la tutela que ella entabló para lo del salario. Gracias. Como digo yo, gracias a ellas estamos acá. Y por la lucha de nuestra organización, todas las demandas que hicieron a nivel internacional. Yo con esto quiero decirles que de verdad a todas las mujeres, madres comunitarias de todas las modalidades del país, que no le tengan miedo, porque es un derecho de estar organizadas en Sintrasiobi o en la organización. Es un derecho como colombianas, como colombianos, de estar organizados. Yo sí les pido que hagamos las denuncias frente a la Contraloría de estos atropellos de algunos funcionarios. Y lo otro es que por favor la falta de respeto de los funcionarios con las madres comunitarias se visualice en algunas regionales. Gracias. Sintrasiobi es el sindicato que agrupa a las madres comunitarias, FAMI, sustitutas y tutoras, creado desde 1989, ya tienen cerca de 89 seccionales a nivel nacional y bueno, las invitamos a tener el contacto directo con el sindicato. La vicepresidenta del sindicato es Ena Lagos. Se prepara por favor María del Carmen Bernaza del Sindicato de Hogares Infantiles, Sintravincol. Muy buenos días, le doy la gloria a Dios y al senador Alexander López por hoy traernos a este recinto para que toda Colombia y el mundo entero se entere de la situación y de la problemática que tenemos, los programas del instituto, porque nada más no son los hogares, son los programas en generales que tiene la estrategia de Cero a Siempre. Gracias pues también bienvenidas a los funcionarios del ICBF y al resto de los funcionarios del gobierno. Bienvenidas todas compañeras, que ustedes son tan importantes, ustedes son el motor de estos programas en Colombia. De verdad que insatisfecha, compañeras, por la situación que venimos cursando todas las trabajadoras y todos los niños y las niñas del programa en la atención de todos los programas del instituto y en la desigualdad que hoy tiene el gobierno colombiano en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en estos programas. Pero no vamos tanto a la desigualdad de los CDI. Hoy lamento el engaño que le hicieron a mis compañeras, que las llevaron al tránsito. Fue un engaño mañoso del gobierno, compañeras, porque es que el gobierno tiene una deuda histórica con las madres comunitarias por más de 28 años. También lamento, compañera, que el Estado colombiano no nos haya reconocido hace más de 28 años como trabajadora, porque nosotras trabajamos a las madres, a este programa, a los niños y a las niñas, que son sujetos de derecho del Estado colombiano, y las madres comunitarias, y todos los programas, y los jardines infantiles, que hemos llevado del bulto en todos estos programas. Nos ha tocado llevar la peor parte, porque le regalamos la infraestructura, y hoy no es tan adecuada. Por más de 25 años le prestamos la infraestructura de nuestras viviendas, le regalamos los servicios públicos a este programa, le regalamos la integridad moral de nuestra familia, porque tuvimos que desplazar a nuestra familia, a nuestros hijos de nuestras casas, por la atención a los niños y a las niñas sujetos de derecho del Estado colombiano. Y nunca hemos visto la mano del gobierno para arreglar esta infraestructura, y hoy, engañosamente, el Estado colombiano, en cabeza del instituto, se inventaron los programas
anexos como son los CDI, como son la modalidad familiar. Eso es un engaño que nos las han hecho a las compañeras. Bien que los niños tienen que tener atención integral, lo acepto y estoy de acuerdo, pero le probamos al Estado colombiano que la mejor atención que antes han tenido los niños en todos estos 25, estos 28 años son en las casas, porque tienen un ambiente familiar, de familia, integral, con amor. Y yo con esto le voy a decir, cuando el senador Alexander López hablaba de la desnutrición, pero ¿quién maneja esto? ¿Quién maneja estos CDI? ¿Quién maneja hoy estos programas? Operadores privados. ¿Por qué el ICBF no investiga quiénes son los operadores en la región? ¿Ah? Eso está tercerizado. ¿A quién? A los mismos funcionarios del instituto, porque dentro de los centros zonales que tenemos, unas mafias politiqueras de turno, que son los dueños de la alimentación de los niños. ¿Y de dónde salen? De aquí. Nos encontramos con la sorpresa que las regionales tienen dueños, que son los senadores, que son los representantes corruptos en nuestras regiones. Y de ahí es que viene. ¿A quién le queda la plata? No es que no haya la plata en los CDI, sino a quién le queda. ¿Qué tiene que hacer el ICBF? Mirar todos estos funcionarios que tenemos en Colombia y traer personal idóneo para que manejen estos programas con estos operadores privados. También lamento, compañeras, que hoy el Estado colombiano no nos reconozca la pensión. ¿Quién era mi patrón? ¿Quién ha sido el patrón de las madres comunitarias por más de 28 años? El ICBF. No son los operadores. Por lo tanto, el ICBF tenía que haberle cotizado y obligado a las trabajadoras a cotizar su pensión. Hoy viejas, enfermas, ya no nos quieren en este programa y por eso quieren integralidad en el programa y llevárselo a estas partes para que las madres comunitarias hoy quedemos desprotegidas por seguridad social y nos vamos a la muerte más rápido, compañera, porque hoy lo que tenemos es enfermedades terminales en la mayoría de las madres comunitarias y todas las madres comunitarias. El senador se equivocó, dijo 50, pasamos el 80% de 55 años de edad. Y hoy lo que tenemos ya es cansancio, pero con amor, con dignidad, le trabajamos a los niños y a las niñas, sujetos de derecho del Estado colombiano. Y qué indignidad, y lo voy a sacar a relucir aquí, que un senador de la República diga que nosotras lo único que tenemos derecho es al decreto 0605. Indigno, compañeros y compañeras, madres comunitarias que están viendo este debate. No acepten la renta vitalicia ni la cuenta de la subsistencia, porque las madres comunitarias no hemos sido indigentes de Colombia, hemos sido mujeres trabajadoras y por lo tanto tenemos que reclamar en la dignidad con la pensión digna de las madres comunitarias. Gracias. Muchas gracias, Ena. María del Carmen Bernaza, de los hogares infantiles, ella es del departamento del Cauca. Se prepara Caridad Vázquez, del departamento de Antioquia.